diversas fuentes que vamos a mirar ahorita. ¿Cuál es el origen? ¿Sí? ¿Y para dónde vamos? El origen de este calendario pues, proviene principalmente de la Biblia, del Antiguo Testamento, mayormente de lo que se considera la Torá o el Pentateuco, que es donde está, digamos, que el resumen de gran parte de las estructuras del mundo. La información ha sido extraída también de un libro muy especial en Kabbalah, que es el Sefer Yetzirah, que nos habla de la formación de las cosas en este mundo, y también del libro del Zohar. ¿Sí? Este contenido es compartido, digamos que es permitido. Hay contenidos que por su tamaño en cuanto a luz realmente no es compartido, ¿sí? Porque digamos que a veces las personas requieren un trabajo en su psyche para que pueda ser entendido fácilmente, ¿sí? A veces la teoría de si Estados Unidos tiene extraterrestres o no tiene un poquito que ver con eso. De pronto los tiene, pero la humanidad no tiene el psyche necesario para poder asumir esa nueva visión de las cosas. Entonces por eso puede que no se comparte esa información con el público. Así es como podemos entender lo que representa eso. Con respecto al calendario espiritual, es compartido pero no popular, es decir, sí es conocido en muchos lugares, pero no es popular y no es de alguna forma concretado, ¿sí? O sea, no hay como un trabajo que nos muestre que esté todo resumido en un libro o algo así. Sin embargo, como les decía ahorita, el Sefer Yetzirah nos habla mucho, o gran parte de ese calendario. El tercer punto es: existen estructuras superiores. Vamos a ver el calendario con respecto al anual, ¿sí? El calendario anual, cómo nos movemos cuando inicia, cuando termina, qué periodos son, digamos, qué periodos tienen qué características y cómo las podemos aprovechar, ¿sí? Cómo utilizarlo para obtener una vida plena. ¿Cuál es el beneficio para vivir en sincronía con el calendario? Eso es lo más importante, ¿sí? Principalmente es alinearte con el mundo espiritual, ¿sí? Existen, digamos, energías superiores que mueven el mundo basados en la voluntad del mundo superior o de Dios, o como nosotros entendamos la espiritualidad. Algunos lo entienden como Dios, otros lo entienden como otras cosas. Pero digamos que ese control arriba tiene un orden, ¿sí? Y lo podemos entender a través de algunas fechas o la estructura que se nos ha enseñado. El conocimiento de este calendario nos puede ayudar a alinearnos, ¿sí? Saber cuándo de arriba quieren que nosotros hagamos qué cosa, cuándo es momento de reposo, cuándo es momento de salir a luchar, digamos, que por nuestros objetivos, nuestras metas. Como les decía, existen estructuras superiores que abarcan más años, pero que abarcan estructuras de tiempo mayores y estructuras de tiempo menores, pero que obviamente no están dentro del alcance de esta charla. El segundo beneficio es, como decía, descansar cuando haya reposo, ¿sí? Cuando el calendario nos indique que es un momento, o que muestre que es un momento de reposo, que nosotros tomemos el reposo en el momento que debe ser, y así estaremos fluyendo con el río. Si nosotros vamos en contra del río, nos es difícil la vida, pero si nosotros vamos en la dirección del río, la vida se nos hace mucho más sencilla y mucho más placentera. Por eso es que es tan importante estudiar y estar alineados con los tiempos del mundo superior, los tiempos espirituales. Y pues el tercer punto, digamos que los tres puntos están, digamos que muy relacionados. El tercer punto es cosechar el fruto cuando haya madurado, el momento en el que se sabe que es el momento de finalización, conocerlo y pues aprovechar para iniciar un nuevo año. Como les decía, el calendario espiritual tiene una fuente bíblica, ¿sí? Es un calendario, digamos que la aproximación occidental. Lo voy a explicar con esta manera gráfica a través de un círculo, porque pues los años, todo lo que es temporal, generalmente lo trabajamos de manera circular, ¿sí? Luego un diciembre que viene, un enero,
y así durante siempre, entonces siempre es circular. Los nombres son el nombre bíblico, el nombre hebreo, en idioma hebreo, ¿sí? Ahorita los veremos en español qué significa cada uno, pero pues están alineados con el calendario, por así decirlo, astral o solar. Lo que pasa es que la particularidad que tiene este calendario es que este calendario se alinea con el calendario solar y el calendario lunar, lo que lo hace muy exacto, ¿sí? Las personas que son escépticas, ¿sí? Que digamos que les cuesta un poquito entender cosas que no pueden ver, yo siempre recomiendo que utilicen el método científico. ¿Cuál es el método científico? Propone una conjetura y hace un trabajo para demostrarla o rechazarla. Entonces pueden obtener la información y hacer su propio experimento, ¿sí? Lo pueden hacer en un año, digamos que en estadística no es recomendable hacerlo una vez, ¿sí? Hacerlo varias veces y se darán cuenta que van a encontrar coincidencias y eso los va a llevar a un entendimiento mejor. Las cosas cuando nosotros tenemos un grado de certeza, ¿sí? Lo que en Kabbalah se denomina la vasija, tenemos certeza de que algo realmente es así, realmente lo que nosotros creemos es así. En ese momento es cuando adquirimos poder, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que algo que nosotros creemos es cierto, ¿sí? Como digamos el concepto del agua, ¿sí? Nosotros sabemos que el agua moja, ¿sí? Tenemos una certeza de que eso es así. De pronto es un ejemplo que lo vemos un poco obvio, pero si lo utilizamos en otras cosas, como por ejemplo, no sé, el secreto, ¿sí? Todo lo que pienses y sientas lo manifiestas, ¿sí? Si nosotros tenemos la certeza de que eso es así, se cumple, sucede, ¿sí? Pero tiene que haber una certeza. Entonces por eso es muy importante trabajar en la certeza y yo recomiendo mucho el método científico. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí con el calendario como tal. El calendario inicia en Aries, en el primer mes del calendario solar. Como les decía, este calendario se ajusta al calendario lunar, ¿sí? Periódicamente. Los que quieran estar, digamos que al tanto de este calendario, pues es cuestión de que miren el calendario cabalístico, el calendario hebreo, ¿sí? El primer mes es Aries, ¿sí? Es el momento donde inicia el año, donde nosotros sentimos que el año está, es decir, nos estamos moviendo hacia una nueva cosa, hacia una nueva aventura, ¿sí? Eso sucede en Aries, pero más precisamente sucede en una semana que se llama Pesaj en hebreo, ¿sí? También es conocida como la semana de Pascua, ¿sí? Ocurre muy cercanamente al primer día de Aries, realmente es el 15 de Nisan que inicia Pesaj, el 15. Entonces si tenemos cada uno el calendario, podemos poner esa fecha del 15 de Nisan, ¿sí? Yo les puedo facilitar, digamos, el calendario al finalizar para que lo tengan. Es el primer momento donde se siente, se manifiesta ese inicio del año, es Pesaj. Y en ese momento inicia el periodo de creación o de fuego, ¿sí? Que en hebreo pues está simbolizado por la letra Shin. En el momento en el que nosotros entramos en Pesaj o en la Pascua, ¿sí? Para los que no están un poquito familiarizados, estamos iniciando el nuevo año. ¿Sí? Podemos sentir que nos estamos moviendo de otro lado, nos pueden mover, ¿sí? O sea, la vida nos puede mover, por ejemplo, con una nueva oportunidad o con que se destraba algo, ¿sí? Tenemos un proyecto, algo, y justo en esa fecha puede que se destrabe o encontremos algo nuevo. Eso ocurre en esta semana. Bíblicamente es en esas mismas semanas que empieza el periodo del Omer, ¿sí? Que es un periodo donde precisamente esa etapa creativa inicia, ¿sí? Que son 49 días, 7 semanas. Son 7 semanas donde se hace un trabajo específico, que pues no quiero entrar en ese trabajo del Omer en esta charla, pero está básicamente resumido en el inicio de esa creatividad del año. Sí, como les decía, la podemos entender como algo fogoso, ¿sí? En el momento donde estamos a través de nuestro liderazgo, estamos
creando algo nuevo. Eso lo podemos entender a través de ese fuego. Después entramos en Iyar, que es Tauro, más o menos por mayo, ¿sí? Se mueve ese mes. Luego Sivan, que es Géminis, y luego llegamos a Cáncer, ¿sí? Este primer, digamos que cuarto de año, es el proceso creativo, ¿sí? Cuando llegamos a Cáncer, cuando llegamos a Tamus, empieza ya la fuerza de decirnos que ya está terminando el proceso creativo, ¿sí? Estos dos periodos, lo que es Tamus y Cáncer, Tamus, Cáncer y Leo, son los momentos de alguna forma decisivos y más importantes del año, ¿sí? Bíblicamente, sobre todo para el pueblo hebreo, este mes, bueno, también les decía, por experiencia propia, este mes de Av tiene una particularidad un poco negativa, ¿sí? Es un momento donde podemos sentir que hay una prueba con respecto a nuestras limitaciones o nuestra parte animal, ¿sí? Es un momento donde tenemos que trabajar un poco nuestra parte, nuestro recibir, nuestra parte, bueno, lo que llaman el ego, ¿sí? Lo que llaman la animalidad del hombre. Y está puesta a prueba en este mes, el mes de Av, ¿sí? Es un mes solar, digamos que es un mes con demasiado fuego, demasiada fuerza, donde tenemos que trabajar esa particularidad que acabo de decir. En ese mes, el noveno día, es una fecha muy importante, que es el 9 de Av, que es muy importante en este tema del calendario. Es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Qué es ese 9 de Av? Bíblicamente, el 9 de Av fue cuando se destruyeron los templos en Jerusalén, en los dos templos. Ocurrió siempre en esa fecha, ¿sí? Esta fecha lo que nos dice es que de alguna forma la divinidad para, ¿sí? Y se retira. Hasta ese momento hay un impulso que nos lleva hacia un lugar, y en ese momento, como un padre hace con un hijo, le dice: hasta acá yo te impulso, ya tú tienes que hacer tu trabajo con respecto al aprendizaje que tuviste anteriormente, ¿sí? Eso es lo que sucede en ese punto. Entonces Dios dijo: ya les toca su parte, y se retira. Y pues lo que sucede es que lo que ha sucedido es cosas negativas para el pueblo de Israel, como la destrucción de los dos templos, ¿sí? Hay un estudio muy amplio acerca de eso que acabé de decir ahorita, ¿sí? De cómo se retira, digamos que el padre, para que el hijo continúe. Y justamente en ese punto es donde termina el proceso creativo, ¿sí? Después de ese punto, y también cuando termina el mes de fuego, que es Leo, entramos a Elul, Viru, que es un periodo donde podemos ver que ya cambió la energía. Esta debería estar aquí. Sí, está acá, es al contrario. Y pasamos a un tema espiritual, ¿sí? Ya terminamos proceso creativo, ahora pasamos al tema espiritual, ¿sí? Digamos que las estructuras bíblicas son muy similares, ¿sí? Siempre nos hablan de un periodo, 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Siempre hay ese patrón. Este mes de Elul es ese mes que es séptimo, donde hacemos ese trabajo. Entonces ese es el periodo donde nosotros tenemos que hacer el trabajo espiritual, ¿sí? Es un periodo donde debemos hacer un análisis de lo que hicimos durante este periodo creativo. De pronto podemos incluirle lo que traemos de atrás también, que no hemos finalizado, lo que hayamos hecho mal, hacer un análisis y mirar, bueno, cómo podemos repararlo, hacer una conversación con Dios, haciendo un trato de cómo reparar lo que hicimos mal, que bueno, no supimos en el momento cómo hacerlo, de pronto lo hicimos mal. Es muy importante utilizar ese mes para eso, ¿sí? Porque posteriormente en el Mesh de Tishrei, como se ve, ya hay algo negro,
estamos entrando en una etapa negra, sino en una etapa ya de noche, ¿sí? Ya de reposo. Entonces, en este mes, en el mes de Libra, precisamente el primer día, es cuando se considera los momentos de juicio, los momentos donde la vida nos puede decir, mira, hiciste algo negativo y no hiciste un trabajo espiritual para repararlo o para analizarlo o hacer algo al respecto. Y ya aquí ya se nos hace, digamos, que el llamado de atención. Entonces el pueblo de Israel siempre hace este trabajo acá para que los juicios sean suaves, ¿sí? O sea, que no existan, ¿sí? Porque todos somos imperfectos, todos tenemos errores, todos cometemos errores. Entonces, si llegamos al punto de que creamos algo o hicimos cosas que no eran correctas, podemos utilizar este mes previo, que es el mes donde hacemos lo que se denomina Teshuvah, que es el retorno o reparación. Y entramos aquí a Tishrei, que ya es obviamente entrar al reposo. ¿Sí? El primer día de Tishrei o de Libra, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, el primer día de Libra es justo la mitad del ciclo del año. Ese punto que queda en la mitad del ciclo es el Rosh Hashanah, que significa el inicio del año. En el calendario hebreo, no lo expliqué antes, el calendario hebreo, el cabalístico, o el bíblico, como lo queramos llamar, tiene varios inicios, ¿sí? En esta charla me voy a enfocar principalmente en el inicio que ocurre en Aries, ¿sí? Y el inicio que ocurre en Libra. Los dos son igual de importantes, los dos son igual de cuidado o de revisión, que estemos muy pendientes de qué ocurre. La diferencia es que en el de Nisan tenemos un poco más digamos que empezamos de ceros, por así decirlo. ¿Sí? Estamos iniciando algo de ceros sin ningún tema karmático. Pero ya en Libra ya es como de arriba lo que nos están ofreciendo, ¿sí? Con respecto a los resultados que hayamos tenido. Como les decía, si hacemos un buen periodo creativo, pues en este mes es un mes de descanso. Estoy hablando de un descanso espiritual, ¿sí? Digamos que ya no hay una presión interna. Podemos sentir que la presión disminuye acá. La presión del año disminuye acá. En ese momento, digamos que el deber ser se va y dice, bueno, ya acabó el deber ser. Y ya sentimos que hay un bajón de presión porque ya de alguna forma termina el periodo creativo. Aquí hacemos el descanso y aquí inicia el año, pero ya con un condicional, ¿sí? Ya es dependiendo de lo que haya ocurrido previo. Durante este mes, pues el pueblo hebreo tiene un periodo de 10 días y después existe algo muy importante que es Yom Kippur, que es el día del perdón, el momento donde después de haber hecho todo este trabajo de arrepentimiento, de lo que les decía de Teshuvah, de retorno a la divinidad, ese día del perdón, pues obviamente todo este tema karmático que les decía desaparece si hacemos ese trabajo en el mundo. ¿Sí? Entonces esto nos da un poco de tranquilidad, o sea, no es cuestión de robé todo el año y entonces en el Lul me arrepentí, entonces no es que nos vayamos hasta ese extremo. Siempre debemos obrar con una buena intención y así la vida nos recompensará. Sin embargo, si por cosas de mal entendimiento que tengamos un entendimiento errado de las cosas y aquí la vida nos muestre que nos equivocamos, pues tenemos ese periodo donde podemos reparar. Y pues aquí, posteriormente, 10 días después de Rosh Hashanah, pues recibimos ese borrón de cuenta nueva. Tanto el 9 de Adar como el Rosh Hashanah o inicio de año, Rosh Hashanah significa cabeza de año realmente. Es muy amplio el tema de realmente qué ocurre en Rosh Hashanah. No quiero profundizar porque es bastante largo, pero es muy importante
realmente qué es lo que ocurre acá. ¿Sí? Y porque son 10 días antes del periodo. Bueno, todo lo que es numérico tiene un significado. ¿Sí? Por eso es que los números son tan valiosos. Bien. Luego entramos en un periodo que es el periodo de Heshvan Kislev, que es cuando empieza a apagarse el año, por así decirlo. Hasta que llega una fecha muy importante, que es esta estrellita de aquí, que es una fecha muy especial, que ocurre en diciembre. Sí, el mes de diciembre es un mes muy importante. Eso tiene un porqué simbólico, un porqué lo podemos llamar también astrológico. ¿Sí? Los que son un poquito de eso, lo que representa el mes de Kislev o el mes de Sagitario, que, como se pueden dar cuenta, como pueden ver, también parte un poco lo que es el año, que representa Hanukkah. Algunos ven el Hanukkah como la última oportunidad del año. ¿Sí? Yo no lo veo así, yo pienso que siempre hay posibilidad para un milagro, siempre. Entonces es muy importante siempre tener lo que se denomina el temor de Dios. ¿Sí? Esa es la cualidad más importante que nosotros debemos adquirir, el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Que Dios tiene la capacidad de modificar todo en cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento todo puede ser modificado. Entonces eso nos da un poquito de confianza. ¿Sí? Entonces, y no cerrarnos mentalmente a que algo va a ocurrir mal, que lo que sabemos es que cuando pensamos que algo va a ocurrir mal, ocurre por el simple hecho de pensarlo. Si todo el año la luchamos por algún objetivo, ¿sí? Por algo, y por más de que no se pudo en esta fecha, es una fecha donde se puede manifestar eso que tanto trabajamos. Finalmente en esta fecha aparece una oportunidad laboral y esa fecha da el fin a lo que se puede considerar el otoño. Ahí termina, ¿sí? Cuando termina Hanukkah son 8 días, una semana, que está justo en medio de Sagitario y Capricornio. ¿Sí? Justo en medio de Sagitario y Capricornio. Después de eso viene el periodo, es un periodo ya diferente, es el invierno, ¿sí? Donde ya empieza a disolverse el año. Tanto disolverse en cuestiones creativas como en manifestarse. ¿Sí? Todo lo que representa invierno también representa manifestación. ¿Sí? Empieza a concretizarse las cosas, que son los siguientes meses del año, esos últimos 3, que son Capricornio, Acuario y Piscis, que ya son digamos que otra vibración, que una vibración de agua, donde se empieza a concretizar todo lo que ya hemos trabajado. Y tiene una fecha muy importante que se denomina Purim, que es justo antes del inicio del nuevo año, donde se concretiza las cosas. Y realmente es una fiesta. ¿Sí? Esta fecha de Purim se presenta una fiesta de victoria. En los nuevos tiempos, digamos que en la era dorada, lo que estamos iniciando ahorita, todos los días van a ser como Purim, todos los días van a ser de regocijo, de alegría, de fiesta, porque va a ser la manifestación de un trabajo de mucho tiempo. ¿Sí? Entonces digamos que va a ser como esta estrellita extendida durante un periodo largo de tiempo, ¿sí? Porque ya llevamos periodos largos de tiempo trabajando todo esto y vamos a llegar finalmente a una fiesta que va a durar muchos años y va a ser vamos a hacer un trabajo espiritual principalmente. No va a haber ningún tipo de trabajo manual ni ganarse la vida, ganarse plata para vivir, nada de eso. Va a ser únicamente regocijo y cosechar todos los trabajos que hicimos, todos los oficios que tuvimos previamente. Y ahí termina el año. Como pudimos ver en resumen, el año se puede partir en 2, que fue lo que yo dividí acá entre lo que significa la parte creativa y la parte concretizadora, donde se empieza a concretar. Y un periodo muy importante, que es el periodo
cuando pasamos de lo creativo a la manifestación. ¿Qué nos enseña esto? ¿En qué momento debemos trabajar en la creatividad, en el inicio, en iniciar, en mover? Momento de reparación o teshuva, que es el proceso de pasar de creatividad a manifestación. Hanukkah, el momento donde si no pudimos crear algo en el momento de creación, podemos hacerlo en ese momento. Y pues finalmente la manifestación, que son las principales fechas que digamos que el pueblo hebreo trabaja. Algo importante que quiero dejar ya para finalizar es lo que hablaba ahorita del temor de Dios, ¿sí? Todo el tiempo que estemos en este paso, ¿sí? Porque generalmente este punto, si lo que creamos no fue correcto, digamos que no creamos lo que de arriba debíamos hacer o se nos había ordenado hacer, este periodo resulta siendo no muy agradable. Pero si nosotros tenemos esa conciencia del temor de Dios, podemos modificar cualquier cosa, pero tenemos que tener esa conciencia, ¿sí? Y realmente las personas más espirituales tienden a modificar las circunstancias, las modifican, ¿sí? Hay algo negativo y lo modifican. Ellos lo saben, ellos saben que lo hicieron, los demás no. Pero la idea es que todos tengamos esa habilidad. ¿Cómo se adquiere esa habilidad? Principalmente a través del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Tener la certeza de que Él tiene todo el poder para ayudarnos, ¿sí? Es un temor, de alguna forma de decirlo, es saber que Él tiene mucho poder, ¿sí? Entonces, una maravilla, ¿sí? No es temerle que nos va a justiciar ni nada de eso. Es esa certeza de que tiene tanto poder que nos puede ayudar en cualquier momento de alguna forma. Pero para que eso ocurra tiene que haber vacío, tiene que haber una certeza. Si no tenemos esa certeza, no hay forma de modificar la realidad, por más de que nosotros tengamos esperanza o fe ciega, que es lo que a veces la gente tiene. Ahora sí podemos pasar a preguntas que alguien tenga con respecto a algún periodo. El periodo de creación es todo como el diseño mental de las cosas, o más o menos. Sí, tanto mental. Yo no recomendaría que fuera únicamente mental, ¿sí? Yo recomendaría que fuera tanto mental como también físico, ¿sí? Periodo de mucho trabajo. Hay veces que no es fácil entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces puede que lleguemos a un punto de decir, bueno, se me presentó este acontecimiento, ¿cómo lo trabajo? No tenemos la sabiduría en ese momento para hacerlo. Entonces tenemos este periodo para hacer, digamos, que el trabajo mental, cómo resolverlo. Pero tenemos que acompañarlo con un trabajo físico, ¿sí? Para que pueda, realmente es para que exista un mérito, ¿sí? de que hicimos un trabajo. Y cuando lleguen los momentos de los resultados, se ven. Generalmente, o a veces, este periodo, cuando resulta siendo muy, muy arduo, mucho trabajo, que tuvimos que hacer muchas cosas, también tuvimos que trabajar muchas emociones, muchas decisiones también, trabajos mentales. Esto resulta siendo una fiesta, ¿sí? Resulta siendo como un gran premio, ¿sí? Como ocurren milagros gigantes acá, que son los periodos de octubre, ¿sí? Octubre, noviembre, a veces septiembre. Son periodos muy, muy interesantes. O sea, lo que es el final, lo que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son periodos es un periodo muy extraño de análisis, ¿sí? de investigación que ocurre realmente en ese periodo. El calendario hebreo nos habla de qué es lo que ocurre, ¿sí? Estamos viendo una manifestación de lo que ocurre en el año. Entonces, de esa manera es como podemos entender qué ocurre en ese momento. Si en ese momento, digamos que existe alguna amargura, yo recomiendo es decir, no entrar dentro de la negatividad, sino mirar para atrás qué no hicimos o qué hicimos, qué ocurre acá, ¿sí? O sea, en el momento, como les decía,
que el padre deja al hijo y para que el hijo haga lo que el padre le enseña. Analizar qué sucedió, ¿sí? Siempre hay tiempo de reparación, siempre podemos hacer reparación, o sea, nunca nos dejamos caer en depresiones de lo que no hice, lo que hice, porque siempre hay tiempo de reparación y siempre podemos modificar lo creado, ¿sí? Siempre podemos reparar, ¿sí? Entonces no caer en la presión de la culpa o de lo que sea. Siempre hay una nueva oportunidad y generalmente, como podemos ver, hay un periodo amarillo y hay un periodo azul o negro, lo que sea. Entonces, si estamos, digamos, en un periodo de este tipo, ¿sí? Donde las cosas no salen como queremos o está, no sé, cosas malas suceden o que no están dentro de nuestro programa, siempre recordar esto. Va a volver un tiempo amarillo, siempre. ¿Sí? Ahorita pues la humanidad estamos por acá, es un tiempo complicado, ¿sí? Pero que nosotros podemos saber que se va a decir un tiempo de mucha fiesta y sobre todo yo lo veo de claridad, ¿sí? El problema que tiene la humanidad es que no sabe qué es lo que tiene que hacer y no sabe qué es lo que sucede, por qué sucede. Entonces por eso es que existe ese dolor en la humanidad, por la falta de no saber qué es lo que pasa. Pero cuando inicia ese periodo de sale, digamos, la luz, que deja de ocultarse, como el sol cuando sale, que deja de ocultarse, ya empezamos a entender, ya pensamos a decir, ay, sí, eso ocurre por esto, y realmente esa es la luz que nos da alegría, ¿sí? Que ya empezamos a entender por qué ocurre lo que ocurre. Entonces ese es el mensaje principal de si digamos en uno de los periodos que estamos viviendo, estamos en un periodo donde no sabemos qué hacer y está todo quieto, tieso y vemos todo negro, saber que existen esos periodos y está bien. Eso es como se puede entender esto como una gestación, ¿sí? Previo a que haya algo nuevo, hay que hacer un reposo o hay que hacer una espera, y esos son los periodos de aquí. No son periodos activos, ¿sí? Por así decirlo, periodos de reposo, estar en espera y después otra vez vuelve la actividad, que es cuando digamos que después de la gestación nace algo, pero siempre hay un momento de reposo. No todo tiene que ser movimiento, tiene que haber un momento donde tenemos que hacer un trabajo espiritual, ¿sí? Realmente eso es un trabajo espiritual, ¿sí? Por eso ese número 9 de la gestación de los 9 meses tiene ese número 9, ¿sí? que representa mucho la espiritualidad. ¿En este momento en qué tiempo estamos con relación al calendario? Bueno, ahorita que estamos grabando, estamos a punto de entrar aquí a Aries, como les decía, inicia aquí, empieza que es la Pascua, ahí inicia realmente, que es el 15 de Aries, el 15 de Nisan, que eso es como en un mes más o menos. ¿Sí? Ahorita estamos aquí, en esta estrellita, que es la otra semana es Purim, ¿sí? O sea, termina todo lo que hay atrás. ¿Sí? Lo que yo te quería preguntar era si para todas las personas es ese mismo tiempo, es decir, para todo el mundo. Son fuerzas que mueven, es como una tormenta, ¿sí? Llega una tormenta y moja a todo el mundo, ¿sí? Hay unos que, digamos, que saben que va a llover, entonces sacan sombrilla y dicen así, es que llueve en estas fechas, y sacan la sombrilla. Hay otros que no lo saben y se mojan y dicen, pero ¿por qué pasa esto? No tienen la conciencia de eso. Pero aplica para todos, ¿sí? Por eso es que es bueno compartir este tipo de conocimiento, porque nos ayuda a estar alineados con lo que la divinidad quiere para nosotros. Es más eso, porque el propósito no es volvernos como tirar hacia, y tirar hacia como un horóscopo de qué va a pasar hoy, no. Es realmente entrar a comunicar de una mejor forma con nuestra vida y con lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Estar pendiente, ¿sí? Y de esa forma fluir, que es lo principal, fluir con la vida.
y con lo que se nos exige de arriba, ¿sí? Porque todos tenemos un trabajo en este mundo que hacer, que vinimos a hacer algo y de arriba hay una guía que nos está constantemente diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos este conocimiento podemos fluir más fácil con lo que de arriba nos están exigiendo hacer. El que tiene conciencia de eso no recibe tantos llamados de atención de arriba, ¿sí? Porque fluye fácilmente. Y el que no tiene conciencia de eso y piensa que todo es aleatorio, todo el tiempo está recibiendo llamados de atención de que no está haciendo lo que viene a hacer. Eso es todo. Tradicionalmente, a finales de año, en diciembre, en año nuevo, es el momento en que mucha gente se plantea propósitos, metas, pero entendiendo este calendario espiritual, si Nisan es el comienzo de esa creatividad, es el mejor momento para hacer ese planteamiento de metas y propósitos. O sea, no es tan coherente hacerlo entonces finalizando Sagitario, sino es mejor hacerlo ahorita en Aries. Sí, el momento donde existe ese cambio es este Hanukkah. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que en ese periodo, después de diciembre, hasta más o menos lo que vamos a hablar ahorita en Nisan, es muy automático, ¿sí? Realmente estamos terminando lo que hicimos el año pasado, a menos que haya ocurrido algo muy extraño, que sea, no sé, viaje a otro país, pero probablemente ese viaje lo programaste mucho antes, ¿sí? Entonces viene de mucho antes, no viene de ahí, es una manifestación de lo que vivimos antes. Entonces sí, digamos que pues podemos tener esa dinámica de siempre lo hacemos en diciembre y es correcto, sí se puede hacer, pero podemos entender que en esta fecha, vamos a sentir un impulso puede ser interno porque es que estamos hablando de un tema espiritual, de un calendario espiritual. Puede que el deseo surja acá, o una oportunidad surja acá, diferente a lo que nosotros programamos en otras fechas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí dijimos, ¿dónde estamos? Aquí, sí, que al final de año decimos, no, yo quiero ser astronauta, ¿sí? Y lo programamos y estamos trabajando, y luego llegamos acá y se nos abre una nueva puerta gigante y decimos, uy, esto está, y podemos alinearnos a esa nueva oportunidad, ¿sí? Pero como decía ahorita, muy probablemente en estas fechas de aquí realmente se están manifestando cosas de lo que programamos años antes o un año antes. ¿Más preguntas? ¿Terminó? Sí. ¿Cómo tú hablas el hecho de acuerdo a la vasija está la comprensión del temor de Dios? ¿Sí? O el hecho de que se puede existir un milagro o que haya todo un cambio en la mente entre cosas que uno está viendo completamente imposibles. Entonces, por la base era como ampliar la vasija. ¿Qué sería comprender nosotros para poder pues hacerlo y manifestarlo mejor? Ok. La certeza, o lo que se denomina vacía, que es realmente la capacidad para recibir cosas grandes de arriba, teniendo una certeza fuerte, se logra. Si no tenemos una certeza fuerte, realmente no podemos esperar grandes cosas de arriba, ¿sí? Porque es chiquito lo que tenemos acá, como si tuviéramos un plato y nos fuera a caernos en una bola de helado. Si nuestro plato es muy pequeño, pues el helado que va a caer es muy pequeño. Si nosotros ponemos una bandeja, pues nos va a caer un gran pedazo, un helado gigante, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos ampliar esa vasija creyendo de que puede caer más helado o puede caer un helado grande? Pero si nosotros pensamos que no, realmente es muy poquito el helado que va a caer, pues siempre vamos a salir con un vasito chiquito. Eso es principalmente. ¿Cómo hacemos para que la vasija se amplíe? Tenemos que tener certeza de que puede caer mucho helado. Sí, es dependiendo qué tanta confianza en el creador tenemos nosotros. Si es muy baja, va a caer poco. Entonces, por eso es importante hacer ese trabajo de ampliar. Con respecto a Hanukkah, que tú me preguntabas con respecto a esta fecha, bueno, como todas las demás, sí, lo que hablamos de nada, también pues Purim, que es al final. Para que, digamos, en el caso de Hanukkah se manifieste o se presente la oportunidad, tenemos que tener obviamente una vasija de eso, ¿sí? de que algo ocurre ahí.
¿sí? En mi experiencia personal ya es obviedad, ¿sí? Yo ya entro a Hanukkah y yo ya sé qué es lo que va a pasar y sé qué va a pasar ese día, ¿sí? Inclusive programo algo ese día, digo, hoy en la noche va a ocurrir algo y ocurre. Entonces no sé, me siento con alguien y esa persona me dice algo y uy, esto era lo que yo estaba esperando, este mensaje era lo que yo estaba esperando, pero yo tenía la certeza de que eso iba a ocurrir porque sabía que estábamos entrando a la semana de Hanukkah ese día y sabía que eso tenía que ver con lo que no había podido manifestar en el año. No importa cuál sea el resultado, fue que en esa fecha, porque muchas personas, sobre todo los maestros, en ese momento de Hanukkah dicen, no, si no sucede, si no se te manifiesta lo que tú quieres, tampoco te aflijas, porque puede pasar. No, es que se me presentó la oportunidad y tampoco la pude agarrar. Entonces entra un periodo de depresión. Ya el último periodo, lo que les decía, la última oportunidad, pasó y no la logré coger. ¿Sí? Entonces ella no, cálmate, ¿sí? Relaja. Pueden ocurrir periodos posteriores de milagro. ¿Sí? Siempre puede haber algo que quiebre las estructuras, que es obviamente la luz, lo que quiere. Sin embargo, entrando a la pregunta que teníamos ahorita, la manera para que podamos fluir fácilmente es ampliando la vacía, es decir, teniendo la certeza de que las cosas ocurren como es así. Y pues yo les, como expliqué al inicio, una recomendación que yo doy a veces es el método científico para los que son muy escépticos, porque ahí, yo era muy escéptico en el pasado, pero por cosas que me han ocurrido en la vida, eso se ha roto. Pero para los que no son, los que digamos que la fe se nos fluye fácilmente porque vemos como coincidencias y ay, yo estaba pensando si un letrero que decía sigue adelante, no te rindas, entonces sí, los que conectan todos esos sucesos les fluye mucho más fácil esto, sí, les fluye. Hay otros que son muy escépticos y dicen no, todo es carreta, a ellos, ¿qué es lo que yo recomiendo? Método científico, pon una conjetura que puede ser esto, por el calendario, mirar qué día, qué pasa, qué cosa, ¿sí? Y estadística, ¿sí? Hice esta prueba 5 años y los 5 años me sirvió, o la hice 5 años y 3 me sirvió, los otros 2 algo ocurrió, no sé qué pasó, y revisar para que vaya poco a poco ampliándose esa certeza de los mundos superiores, ¿sí? Porque son mundos que no podemos ver con nuestros 5 sentidos, pero sí podemos absorber señales. Ahora hablaba sobre los llamados de atención, como la vida, como diciéndote este no es el momento. Y teniendo conciencia de la dinámica o de la esencia espiritual de cada periodo del calendario, ¿qué hacer si se presenta algo atemporal? Es decir, tendría, por ejemplo, un llamado de atención si surge una oportunidad que debería haberse dado en etapa de creación y, por ejemplo, me llega en Tishrei o en Elba y no necesariamente es parte del periodo de creación. No, pero si llega algo en Tishrei es una manifestación de algo, ¿sí? O sea, este periodo es donde empiezan a llegar las cosas. Puede que aquí se ha luchado, ¿sí? Que no se presenten muchas cosas, puede que sí. ¿Cómo nosotros podemos trabajar eso? A través, nosotros no lo podemos ver, no lo podemos, a veces la mente no es muy útil, pero sí podemos sentir. Tenemos que aprender a desarrollar la intuición y el que se denomina que es el gut feeling, como la corazonada, y sentir, sí, esto me suena bien, sí, pero hay que manejar mucho la intuición. Si aparece una oportunidad en algún punto que no tiene nada que ver, de acá, utilizar eso. Esa es la forma que nosotros entendemos o vemos la verdad o la mentira, ¿sí? Si nosotros teníamos que hacer algo y no lo hicimos, posteriormente sentimos algo acá, siempre, aunque como la embarré, algo acá como desagradable, o lo opuesto, ¿sí? Cuando no sé, nos atrevemos a hacer algo que no nos podíamos atrever antes, también sentimos como algo interno de mucha alegría, ¿sí? Ahí es como podemos entender un poco si es bueno o malo. Realmente las cosas negativas generan miedo y ansiedad, ¿sí?
Esas son hay otras formas como se puede sentir, pero realmente son estas dos. Y las cosas buenas, alegría. Si sientes alegría, que estás feliz, que estás que puedes hacer lo que tú quieras, es porque tomaste una buena decisión. Entonces sí, digamos que esto como es un esquema, ¿sí? Nos estamos moviendo por el lado de los esquemas, ¿sí? Pero los esquemas son solo un pedazo de la realidad, tenemos que también manejar lo que no es esquemático, es decir, la intuición o lo que el otro lado. Entonces la intuición nos hace movernos por los momentos donde no es clave las cosas, todo es incierto, todo es, sí, no lo podemos entender, pero la intuición nos dice, sí, esto me suena por acá. Hay muchos líderes en el mundo que han logrado grandes éxitos y después de un tiempo dicen, no, yo me dejé guiar por la intuición durante siempre decía, no, esto no me suena, esto sí me encanta, esto sí por acá lo siento bien, porque utilizaron la parte de... Como les decía, esto es un material que quiero compartir y también para mirar cómo si hay una buena apertura, es decir, que hayan muchos así y menos así. ¿Sí? Entonces si yo veo que hago esto y hay muchos así, entonces digo, uy sí, qué chévere, pero si veo muchos así, digo, ah, esto es basura y no lo sigo haciendo. Entonces sabe que no entiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. En ese periodo de pesa, donde inicia el conteo de Omar, tú hablas de que se trabajan los 7 sefirot durante esas 7 jornadas. ¿Por qué solo 7 y no los 10 sefirot? Realmente inicia el segundo día de Pesach, inician el periodo y son 49 en total, ¿sí? ¿Por qué solo los 7? Porque esos son los 7 que no están rectificados, ¿sí? Lo que ya está rectificado, que es, digamos, la parte mental, son los primeros 3 sefirot de arriba, eso ya están, digamos que están bien. Como si tuviéramos un computador y la ventilación estuviera ok, pero está dañada la tarjeta madre, entonces la ventilación se quita, se deja a un lado y se empieza a traer la tarjeta madre. Eso es lo mismo, entonces por eso son 7. Se trabajan las 7 emocionales y la física y en cada una de las sefirot. Esa es la diferencia. Siempre debemos dividir el árbol de la vida en 3 partes. Lo que son las 3 de arriba, que son la parte espiritual y mental, lo emocional, que son todo el cuerpo y el físico.